dar comienzo. Pues muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien y sobre todo con mucha salud con todo este tema del COVID. Realmente representa para nosotros un gran reto estar innovando, pero sobre todo estar creando nuevas tendencias, principalmente en el aprendizaje. Y es por esto que el día de hoy vamos a estar trabajando principalmente con el curso de lo que es clasificación arancelaria, como ha venido siendo una gran estrategia por parte de nosotros, compartirles hacia ustedes todos los conocimientos que a lo mejor podemos haber adquirido en el transcurso del tiempo, pero sobre todo las experiencias. Creo que es muy importante hablar de las experiencias porque de esta manera se puede lograr un aprendizaje diversificado. Me presento, soy Francisco Susano, gerente del área de cumplimiento en la firma, y también me acompaña el día de hoy el licenciado Gustavo García, quien es nuestro supervisor en la parte de cumplimiento, que nos hace fuerte en la mayor parte de regulaciones y principalmente en clasificación del área. Y tengo el gusto de presentarles también al licenciado Daniel Nevares, quien es gerente de importación en la agencia Banal Pérez Ortiz, que se ha sumado y agradeciendo mucho su participación en este gran proyecto que es hacer los cursos sin ningún costo para todos nuestros clientes, pero principalmente para todas aquellas personas que quieren estar aprendiendo un poquito desde su casa. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del tema de la clasificación arancelaria. Créanme, están en excelentes manos con estos grandes ponentes. En el apartado inferior van a encontrar dos módulos, principio de chat y el otro de preguntas y respuestas. Pueden estar apoyándonos, por favor, colocando ahí sus dudas. Vamos a tratar de darle salida al término de la charla. Por favor, si tienen alguna otra duda, vamos a estar aprovechando este tiempo. Pues bueno, voy a dejarlos en muy buenas manos. Gustavo, por favor, puedes apoyarnos a iniciar. Muchas gracias, Francisco, por tu amable presentación. Estimados amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Me tocó nuevamente estar con ustedes. Ya bien lo comenta Francisco, tenemos ahí también un gran ponente como es el licenciado Daniel Nevares, por lo cual primero me permito iniciar, su servidor es el que va a iniciar, ¿no? Como ya lo dijo también Francisco, el tema es clasificación arancelaria. Realmente vamos a ver, dentro de lo que cabe, vamos a tratar de darles un poco más digerible lo que es la parte de la clasificación arancelaria. Sabemos de antemano que es un mundo esta parte de la clasificación arancelaria, sin embargo tratamos de bajarlo a nivel un poco que lo puedan entender la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaremos viendo el día de hoy con el temario? Pues algunos de los fundamentos y definiciones, cuál es el objetivo general de lo que es la clasificación arancelaria, la estructura de lo que es la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación, lo que son, por encima también lo que es las reglas generales, reglas complementarias, qué tipos de notas tenemos, alguna metodología de lo que es la clasificación arancelaria, y sobre todo dentro de esto son características generales de la mercancía, el proceso para clasificar. También tenemos dentro del proceso para clasificar, les voy a poner algunos ejemplos de los cuales igual yo creo que a lo mejor vamos a interactuar más adelante, ¿no? Cómo se viene la nueva parte de la nueva LIGI, como ustedes saben también ya se mandó a la parte del Senado para aprobación, entonces vamos a ver un poquito también este tema y sobre todo con la parte del licenciado nos va a ayudar con la parte de clasificación arancelaria de aceros y químicos, que realmente es un tema también muy interesante y les aseguro que les va a gustar mucho. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Fundamentos y definiciones. Como ustedes saben, la clasificación arancelaria viene directamente en lo que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, en su artículo 2, en el cual también establece las fracciones arancelarias. Como bien sabemos, la fracción arancelaria se compone de 8 dígitos, ¿no? Dentro de estos 8 dígitos ahí es donde podemos encontrar lo que es el capítulo, la partida, la subpartida y por último los últimos dos, lo que nos genera lo que es la fracción arancelaria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El primer objetivo principal es establecer políticas tributarias. Si nosotros no tuviéramos estas políticas tributarias, pues definitivamente no serviría de nada la clasificación arancelaria, ¿no? Imagínense que llegara a puerto la mercancía y dijeran, ¿sabes qué? Pues por esta mercancía vas a pagar el 15-20% y todos los demás fuera lo mismo, pero ¿ustedes creerían que esto sería correcto? No, entonces por eso existe la parte de lo que es la tarifa, para darnos lo que es ahora sí que cada producto pague lo necesario hablando tributariamente, ¿no?
Lo segundo que va de la mano con esto es recaudar impuestos en fronteras, impuestos marítimos. Todos sabemos que la mayoría de las mercancías entra ya sea por la frontera o por un puerto, salvo aquellas que entran por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Pero realmente es esta parte, cuánto, o la mayoría de las mercancías que entran por puerto, por las aduanas, pues son las que van a tener que pagar un impuesto, ¿no? Aplicar preferencias arancelarias. Como sabemos, dentro de todas las fracciones arancelarias que tenemos, algunos productos están exentas, algunos tienen alguna que otra arancel, algunos tienen aranceles muy altos, por ejemplo en los aceros, más adelante se los va a comentar también lo que es el licenciado, pero esta parte realmente también es para aplicar algunas preferencias en las que te dicen, ¿sabes qué? Pues si vienes del Telecam, pues no vas a pagar, ¿no? Establecer también las reglas de origen. Me imagino que a ustedes también les ha tocado ver algunas fracciones en donde te dice, si viene de este país, pues adelante, independientemente de su procedencia, ¿no? O al contrario, te dicen, si viene de este país, también va a generar una tasa extra por esa parte, dependiendo del origen de las mercancías. Y sobre todo el control de cupos, cuánto es lo que va a establecer la Secretaría de Economía para poder dar un cupo a cierto producto, por ejemplo, lo que es el azúcar, ¿no? ¿Cuál es la estructura ahorita de lo que es la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación? Pues se compone de 21 secciones, dentro de las cuales pues están las notas de sección y de capítulo. Están los capítulos, que son 97 capítulos, dentro de los cuales también tienen la parte dividida de subcapítulos. Dentro de ellos se encuentra lo que es las partidas, que tenemos textos de partida y subpartida, las notas explicativas de estas, las notas de subpartidas y las notas explicativas de subpartidas, ¿no? Y ya por último, lo que es la fracción arancelaria, y de ahí se desprenden, son las reglas complementarias. Dentro de todo rubro de la estructura que tenemos con la LIGI, también tenemos lo que son las reglas generales, ¿no? Las reglas generales, cómo es que están ahora sí que constituidas, ¿no? Primero, la regla 1 nos habla de los títulos, ¿no? Digo, yo creo que los que estamos involucrados en el comercio exterior, la mayor parte de cuando estuvimos en la escuela, la primera tarea de clasificación arancelaria era la regla número 1, ¿no? Que los títulos de las partidas nos van a dar un valor indicativo, ¿no? Hasta llegar a la fracción arancelaria. Entonces, es uno de los puntos más importantes. Después viene lo de la regla número 2, que viene la parte de los artículos incompletos. Aquí nos habla más allá de un producto, por ejemplo, una bicicleta, que si bien es el marco de la bicicleta, pues se va a considerar directamente como un producto completo, ¿no? La regla número 3 ya nos habla de descripción más específica, que va más a detalle en lo que viene directamente con la fracción arancelaria, ¿no? La regla número 4 pues nos habla de mayor analogía. La regla 5 en específico nos habla de estuches, instrumentos y envases. Ahora sí que es muy específica. Y la regla número 6, mutatis mutandis, que pues, por lo general, para serles sinceros, dentro a lo mejor va a haber unas fracciones en donde sí vamos a caer directamente en la regla 6, pero por lo general es muy raro que caigas dentro de esta misma, ¿no? Dentro de las reglas complementarias, aquí está compuesta por 10 reglas, las cuales explican términos más relacionados con la tarifa, como lo que es las subpartidas de primer nivel, también interpretar la tarifa de la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, pues van a publicar lo que son las notas explicativas, ¿no? Ya dentro del plazo que ha pasado, pues ya estamos en estos términos para que vayan publicando estas notas con la sexta enmienda, ¿no? También tenemos lo que son las abreviaturas, los límites de pesos y lo que no se considerarían mercancías, es decir, lo que no es tangible, ¿no? ¿Qué tipos de notas tenemos dentro de dentro de la tarifa, dentro de la Ley de Impuestos Generales de Importación? Tenemos lo que son las notas definitorias, las notas ampliativas, que es decir, que nos dan un poquito más de pauta con los términos que tenemos dentro de la misma LIGI, las notas restrictivas, que nos dicen, ahora sí que nos restringen hasta dónde podemos utilizar una fracción arancelaria, las notas clasificatorias, por ejemplo, si dicen estas son rojas, estas son verdes, ahí es donde se van a clasificar, ¿no? Las notas excluyentes, que te dicen todo salvo tal producto, ¿no? Las notas incluyentes, el contrario de las notas excluyentes, y las notas explicativas que va de acuerdo con todas las demás, con las demás notas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el capítulo 1, animales vivos.
Este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto, por ejemplo, tenemos los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos de la partida 0301, 0306, 0307. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver dos notas, la nota incluyente y la nota excluyente, porque nos dice la nota incluyente todos los animales vivos y la excluyente excepto, ¿no? Entonces ustedes cuando estén clasificando, si logran ver este tipo de notas, sabrán de antemano que les está ayudando para poder clasificar alguna mercancía, ¿no? ¿Cuál es la metodología de la interpretación? Primero que nada, tenemos que tener las características generales de las mercancías. Y en ese sentido, sí es muy importante saber de qué está hecha la mercancía. Por ejemplo, aquí tenemos materia constitutiva, se entiende por los materiales utilizados de los productos a fabricar. Me ha tocado muchas veces en las que dicen, ¿sabes qué? Este tornillo es de acero, ¿no? Y cuando la están clasificando, cuando llegas a revisarlos, resulta que era de aluminio. Entonces, habría que ver exactamente de qué está hecha la mercancía o en sí o la materia prima para poder determinar si va dentro de una o va dentro de otra. ¿Sale? Ese es uno de los puntos importantes que habría que considerarse. El segundo, el uso. ¿Qué actividad de la industria o del comercio o del servicio se va a utilizar esta parte? ¿Por qué se los comento? Vamos más allá igual con aparte de los tornillos. Me ha tocado en algunas revisiones en donde tú estás viendo un pedimento y te encuentras con una fracción arancelaria en donde te dice tornillos, está en las demás de las demás. Pero cuando tú ya te metes a las notas te dice que esa particularidad o esa fracción en específico es directamente para los que son de uso aeronáutico. Y vas con la empresa y le dices, oye, pero pues tú eres automotriz. Y dicen, ah, caray, no me había fijado en esas últimas notas de la misma fracción. Entonces habría que tener cuidado mucho en esa parte y saber exactamente para qué lo vamos a usar, para que no lleguen a caer en este sentido, en este tipo de incidencias, ¿no? Y el último punto, ¿cómo funciona? Si utiliza energía eléctrica, si utiliza, si es de uso manual, si es neumática, si es mecánica. En este sentido, si sabemos cómo funciona un aparato, si sabemos cómo funciona a lo mejor directamente el pequeño producto, pues va a ser más fácil poder entenderlo, ¿no? ¿Y por qué se los comento? Porque también sabemos que de pronto meten un gato hidráulico y de pronto dicen, no, pues que es de energía eléctrica. Entonces, si se usa con energía eléctrica, no es hidráulico, ¿no? Entonces habría que ver esta parte de las cosas, de cómo funcionan y para eso nos podemos ayudar de lo que son las fichas técnicas para poder llegar a ese método, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la mercancía a clasificar? El paso número 1 que nosotros tenemos es descripción de la mercancía a clasificar con apoyo de fotografías, análisis químicos, componentes o catálogos descriptivos. En este caso, por ejemplo, yo les comento, nosotros que nos encargamos de asesorías preventivas, de auditorías, en este sentido, nos basamos mucho en cómo lo hace la autoridad, cómo te lo hace la autoridad fiscal. Y si nos vamos a esta parte en específico, cuando llega la autoridad de una auditoría y te dice, te voy a revisar las fracciones arancelares que tú utilizaste, no te dice, ¿sabes qué? A ver, dame el producto y lo voy a clasificar. Ellos se basan mucho en lo que es la descripción que utilizaste, es decir, la descripción es mandatoria para ellos. ¿A qué vamos en ese sentido? Si ellos ven que esa descripción te marca tornillo para uso aeronáutico y está en un apartado, en una fracción que dice exclusivo para uso automotriz, por más que les estés diciendo y les muestres pruebas, lamentablemente como se va a ir en la descripción tan mandatoria, tan específica, te la van a tachar como mala. Por eso es recomendable que cuando ustedes estén clasificando y si tienen el apoyo de lo que es su agente aduanal, le puedan compartir todos estos datos para que para ellos también sea más fácil y puedan entender a lo que se están refiriendo, ¿no? El paso número 2, la lectura de los títulos de las secciones. ¿Y para qué me refiero a esto? Porque también, ya que tenemos todos estos datos de lo que es la mercancía, podemos ir a lo que es la lectura de los títulos y las secciones para poder dar una clasificación y llegar al término adecuado, ¿no? La lectura, por último, del capítulo y la partida. Ya una vez que nosotros identificamos, va en los plásticos o va en los textiles, ahora sí que ya nos metemos directamente con la parte del capítulo y la partida para determinar si esa es la correcta o en su caso nos va a mandar a una en específico, ¿no? El 4, pues
nos vamos a ir directamente con las notas de sección, después las notas explicativas, las de su partida y las de fracción arancelaria. Aunque ustedes no lo crean, si nos basamos directamente en estos métodos, puede ser que ni siquiera lleguemos a la lectura de las fracciones arancelarias. ¿Y por qué se los comento? Porque desde notas de sección o de capítulo puede ser que te esté mandando a otro capítulo, a otra subpartida, sin que tengas que llegar a todas las demás, ¿no? Entonces sí es importante que llevemos esta estructura para poder llegar a un determinado criterio y a una fracción correcta. Les voy a poner un ejemplo para clasificar. Aquí, por ejemplo, les puse un recipiente de plástico. En esta parte tenemos lo que es la sección 20, mercancías y productos diversos. Tenemos lo que es muebles y mobiliarios médicos, quirúrgicos, artículos de cama y productos prefabricados. Ojo aquí, si ustedes ven los vasos, por ejemplo, que son para el café, notarán que hay algunos que son muy delgados y solamente tienen tapa, ¿no? Esos en específico no son, no son térmicos. Entonces, aquí lo que les decimos es, fíjense, partida, termos y demás recipientes isotérmicos premontados. Entonces, si ustedes ven la imagen de la foto, me pudiesen decir, ¿es térmico o no? Me imagino que la mayoría, más adelante igual, a lo mejor en el chat lo comentan, pero a simple vista podemos determinar que no es térmico, ¿no? Sin embargo, nos vamos a la otra, a la 9617. Se clasifican en la presente partida los termos y demás recipientes isotérmicos. 961700, termos y demás recipientes isotérmicos. Y en la 01 nos dice termos y demás recipientes isotérmicos. Es decir, el vasito este que tenemos en la imagen no se consideraría un termo, se consideraría un vaso. ¿Cuáles son los que consideraremos termos? Los que son más gruesos, los que tienen una capa de insulación para poder conservar ya sea el calor o ya sea el frío, ¿no? Entonces, desde esa parte, como ustedes pueden ver, desde las notas explicativas podemos ir determinando si una mercancía cae dentro de ese mismo capítulo, dentro de esa misma partida, para determinar si en esta se va a clasificar la mercancía o en su caso va a ser en otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si después, por ejemplo, nosotros nos hemos topado en donde aquí en Tijuana tenemos una fracción que decimos, esta es la fracción correcta, pero de pronto nos dice a lo mejor una empresa, ¿sabes qué? Es que mi cliente que está en Reynosa dice que va en otra fracción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Necesitamos hacer una consulta de clasificación arancelaria directamente a lo que es el SAT, para lo cual vamos a meter lo que son algunos requisitos como es la fotografía, la ficha técnica, el folleto, el diagrama, el comprobante de pago por servicios de análisis de laboratorio y la documentación relacionada. ¿Por qué? Porque esta nos va a servir para decirle a nuestro agente aduanal o también para que nuestro agente aduanal se ampare y diga, ¿sabes qué? La mercancía que que tú me mandaste a clasificar, pues es la correcta y concuerda con la tuya. Sin embargo, que tienen Reynosa, tu cliente a lo mejor no es la correcta. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para poder ampararnos y decir que la fracción que nosotros estamos utilizando es la correcta. En el caso de una revisión por parte de la autoridad, pues de antemano nos va a decir, ¿sabes qué? Pues esa no es, permíteme, pero yo tengo un soporte documental por parte por así que de ustedes mismos, en donde me están diciendo que la mercancía es correcta, ¿no? Entonces, esa es la parte de la solicitud de clasificación arancelaria. ¿Cuáles son las recomendaciones para una correcta clasificación? Primero que nada, tenemos lo que son el uso de las reglas. Si nosotros utilizamos las reglas para poder clasificar, les aseguro que no vamos a caer en ninguna incidencia. Después de ahí, lo que son las notas. Si utilizamos las reglas y en conjunto con las notas, les aseguro que llegaremos a un buen destino y con una correcta clasificación. Y sobre todo, lo más importante, tener las características de las mercancías. Si nosotros llegamos a tener lo que son las características de las mercancías, les aseguro que no vamos a caer en incidencias, ¿no? Ok, me fui rápido por esta parte de la clasificación porque les quería comentar sobre la nueva TIGI. Como ustedes saben y les comentaba, la parte de la nueva TIGI viene ya arrastrándose de lo que es 2013, 14, en el 15 empezaron a hacer algunas modificaciones.
En 2016 como que ya querían mandarla y lanzarla, pero Secretaría de Economía dijo, no, espérense por favor, todavía no estamos listos. En 2017 ya se tenía lista, se mandó a análisis, sin embargo se habían percatado que habían cambiado lo que era la parte de la clasificación arancelaria, bueno, los nuevos dígitos, pero en la parte de las notas se seguía dejando todavía cuestiones de la parte anterior, ¿no? Pero ¿por qué surgió esta parte de la nueva DIGI? Como ustedes sabemos, estamos incorporados a lo que es la Cámara de Comercio Internacional, la Organización Mundial de Aduanas, entonces ellos son los que nos dictan y nos dicen cuándo es cuando debemos de actualizarlo. Algunos de los que están presentes a lo mejor se habrán percatado de que era muy difícil encontrar una fracción arancelaria en donde te permitiera ver la parte de los LEDs. Los LEDs era una de las cuestiones que no se tenía contemplados y por lo cual se tenía que actualizar esta parte, ¿no? Entonces, como les comentaba, desde también la creación de esta parte no se había hecho realmente una revisión. La última parte fue en 2007 cuando se tuvo la otra enmienda. En 2012 se le dio una actualización, sin embargo no fue la adecuada, por lo cual se empezó en 2000, como les comentaba, 2013-14 a empezar a manejar esta parte de la nueva tarifa, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve? Realmente ahora o lo que quieren es tener un método estadístico un poco más fiable. Anteriormente con la parte de la fracción arancelaria, como nosotros lo manejábamos a 8 dígitos y la mayoría de los países ya la tenía a 10 dígitos, pues realmente no hacía match, ¿no? Cuando querían ver una parte de una tarifa, perdón, una fracción arancelaria con la de los Estados Unidos, pues decían, oye, pero es que nada más me concuerda a veces hasta la partida y ya los últimos 4 dígitos o los últimos 6 ya no me concuerda y por lo general siempre era una complicación por parte de las agencias zonales que son las especialistas en esta parte de la clasificación arancelaria, ¿no? ¿Cómo estamos ahorita con la situación de la TIGI? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 98 capítulos, 1,231 partidas, 5,212 subpartidas y 12,498 fracciones arancelarias. Sin embargo, si lo medimos en el rango de importaciones, que lo que fue de 2013 a 2015, cuando fue que hicieron este estudio, se podrán dar cuenta que 715 fracciones arancelarias estaban sin comercio. Es decir, en México no se estaban manejando 715 fracciones arancelarias. Y ahí es como lo empezaba a medir. De 0 a ahora sí que a 1,000,000 tenían 4,186, de 1,000,000 a 5 millones se tenían 2,300, de 5 millones a 50 millones se tenían 3,306 fracciones arancelarias que se estaban utilizando, y de lo que eran 50 millones a lo que es ya casi el billón, pues se tenían 1,696 fracciones arancelarias, ¿no? Y ya el número más alto, es decir, 118 fracciones arancelarias son las que se estaban utilizando con mayor frecuencia en todo el país hasta 2015, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que realmente se sentara la parte de Secretaría de Economía con todo su personal para poder llevar a cabo el estudio, el análisis y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer nuestra tarifa un poco más accesible, necesitamos homologarla al resto de los países para que estemos todos en el mismo sentido, en la misma estructura y sea menos complicado y sobre todo, dicen ellos, para que podamos tener más inversión directamente en lo que es el territorio nacional, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la TIGI? Primero que nada, antes solamente nos basábamos en lo que era nomenclatura, teníamos el objetivo que era la política comercial y su instrumento legal nos daba 8 dígitos, ¿no? Ahora lo que tiene la nueva TIGI, la nomenclatura se va a dividir en 2 vertientes, lo que es la política comercial, la principal, y el segundo, las estadísticas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con estadísticas? Más adelante les voy a decir porque casualmente ya no se va a llamar fracción arancelaria. Entonces, ¿por qué quieren medirlo? Porque ahora va a venir una estadística para medir exactamente cuánto se está importando, cuánto se está recabando, que es lo más importante, y sabemos ahorita con las políticas que trae el nuevo gobierno, pues es cuánto vamos a poder recaudar, ¿no? Y su instrumento legal seguiría siendo la ligia 8 dígitos más los nuevos 2 y el acuerdo secretarial que viene a los 10 dígitos, ¿no? Les voy a explicar también en esta parte de cómo se comprende, como les decía hace un momento, ya no se va a llamar lo que es fracción arancelaria, ahora le vamos a decir número, se va a llamar
de manera correcta número de identificación comercial. Como ustedes podrán notar en la imagen, tenemos todavía el capítulo, todavía lo que es la partida, la subpartida, la fracción arancelaria llega hasta los 8 dígitos todavía, y lo que va a incluir ahora lo que es el NIC, el número de identificación comercial. Comúnmente se le va a estar llamando NIC, en algunas cuestiones ya se dicen que se le va a llamar NICO, ¿no? NICO sería su nombre en los siguientes años. ¿Qué criterios generales se tomaron para esta parte de la nueva tarifa? Nada, no van a modificar la parte de lo que son los aranceles. Eso sí fue una de las de los apartados que estuvieron discutiendo directamente el secretario de Economía, decir, ¿sabes qué? Se va a quedar tal cual, simplemente vamos ahora sí que a compactar algunas de las fracciones y van a conservar lo que son los aranceles que tenían. La otra, no modificar la parte del capítulo 98, y en este sentido pues es para lo de las reglas octavas, y como sabemos apenas acaban de publicar a principios de año la nueva nomenclatura para lo que son las mercancías sensibles. Entonces, si de acuerdo a esto, Economía quería medir cuánto realmente de material sensible estaba entrando, si llegas a modificar a 10 dígitos, pues les va a pegar tremendamente, ¿no? De hecho, emitieron un comunicado a finales de marzo en donde decían, ¿sabes qué? El 30 de marzo teníamos que entrar con las nuevas fracciones del capítulo 98, sin embargo, no entraron. Se dijo Economía, permíteme, por la contingencia del COVID, pues no llegamos a la meta, entonces postergaron esta parte, por lo cual también en la nueva LIGI, pues se va a volver a aplazar, ¿no? Lo más seguro es que estén ahí un buen rato con esta parte. Y la última, pues no afectar lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, dentro de todos estos criterios, estos son los más importantes, estos son por los que se basó directamente en lo que es Secretaría de Economía para implementar lo que es la nueva tarifa, ¿no? ¿Cómo fue que se alinearon esta parte de los criterios generales? La primera fase fue la aplicación de la sexta enmienda al sistema armonizado, que fue ahora sí lo que se les encomendó a la parte de lo que es Secretaría de Economía. Empezaron ahí con la parte 2, que es la consulta pública sobre la aplicación de la sexta enmienda, que fue el punto de lo que fue el tema de 2013 a 2015, empezar a medir, empezar a ver cuáles son las fracciones con más uso, con menos uso, cuáles son las que tienen más impacto, para después pasar a la eliminación de fracciones con bajo o nulo consumo. Dentro de lo cual ya dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reducir este número de fracciones para poder proceder, ¿no? La fase 4, la compactación para generar la TIGI 2017, que así se le va a llamar. Aquí ya fue donde terminaron, ¿sabes qué? Eliminamos, vamos a pasar a compactarla, la que teníamos con bajo nivel se va a meter en tal fracción. Ahorita vamos a ver también cómo lo están realizando. Y la última fase, que es la que estamos ahorita, que es el desdoblamiento del nivel del código estadístico, ¿no? Ahorita es cuando ya estamos en la parte en donde está en el Senado, para que ellos puedan determinar si esta nueva LIGI pues entra en vigor en los próximos meses, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la actualización, pues como les comentaba, existen 12.456 fracciones sin incluir la parte de lo que es la TIGI actual. Con la aplicación de la sexta enmienda se van a eliminar 264 fracciones arancelarias, van a crear 591 fracciones para quedar en 12.783. Como ustedes pueden ver, realmente se supone que hubo una buena eliminación, pero con la parte de la compactación y la creación de nuevas fracciones, pues llegaríamos a 12.783. Nos van a poner más fracciones, más números de identificación, ¿no? Dentro de los cuales la eliminación de 16 fracciones realmente que no estaban siendo utilizadas para nada en esos 2 años, por lo cual las eliminaron, dentro de los cuales se crearon 41 fracciones y quedaron en total 12.808, esto aparte de la consulta pública. Y ustedes dirán, oigan, ¿y a mí cuando me preguntaron, no? Realmente en el apartado de COFEMER, ahora sí que en donde publican los anteproyectos, lo que es Secretaría de Economía y todas las demás dependencias, ahí es donde hacen las consultas públicas. Por lo general, cuando nosotros ingresamos para ver este tipo de anteproyectos, pues nos percatamos que el nivel de participación por parte de los involucrados en comercio exterior, pues es muy bajo, ¿no? Son
las mismas personalidades las que siempre están involucradas, por lo cual les aseguro que si hubiesen entrado la mayoría de los que estamos involucrados en la parte de comercio exterior, hubieran sido más fracciones, yo creo, que las que se hubiesen eliminado, y también hubieran sido más fracciones las que se hubiesen creado bajo la parte de la consulta pública, ¿no? La segunda, pues, es la eliminación por bajo comercio, que es la eliminación de 2.868 fracciones y la creación de 339 fracciones para quedar un total de 10.279, ¿no? Entonces, con esto que venimos acarreando desde 2013 a la parte de 2017, en estos 4 años, pues se conforman por 7.694 fracciones arancelarias, los que significa una reducción de 2.585 fracciones por compactación. Es decir, teníamos 10.279, perdón, y dentro de los cuales entramos a la última parte, que era la de la compactación, para quedar en un total de 10.279, ahora sí que códigos estadísticos, ¿no? Ya no, como les decía, ya no vamos a llamar el que es fracción arancelaria, sino números de identificación comercial, ¿sale? En esta parte ya va a quedar a lo que son 10 dígitos. ¿Cuándo entra en vigor esta parte de la nueva tarifa, ¿no? En el apartado del anteproyecto que se pasó a la parte de lo que es el Senado, nos dice que son 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Economía tiene solamente 120 días para publicar todo lo que son las notas explicativas y todas las fracciones correlacionadas de acuerdo a la nueva tarifa. Es decir, una vez que lo lancen, Economía lo va a mandar o lo va a publicar un poco más digerible para que ustedes puedan ver cuáles son las fracciones que ustedes están utilizando para que ahora vayas a utilizar lo que es el nuevo número de identificación comercial, ¿no? Y ustedes vean, ya sea si su fracción que estaban utilizando se compactó o en su caso va a seguir siendo la misma, simplemente agregando los dos nuevos últimos dígitos. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo práctico de lo que es la nueva tarifa. Nada más, permítanme. Por ejemplo, esta es la tarifa actual. Si ustedes pueden ver el código, pues tenemos hasta la subpartida, la 440729, y ya de ahí se desprendían la 01, 02, 03 y 99. Como ustedes pueden ver en esta parte, todos tienen la misma unidad de medida, metros cúbicos, el mismo arancel a la entrada, 10%, y en exportación pues teníamos que estaba exenta, ¿no? Entonces dices, oye, ¿y cómo quedaría entonces? De acuerdo a los estudios que estuvo realizando, como les comentaba, Secretaría de Economía, esta sería la parte de cómo quedaría. Si se dan cuenta, tenemos la fracción arancelaria completa, que es 4407-2999. Así es como va a venir apareciendo en lo que es la nueva LIGI. Si se dan cuenta, utilizarían, en este caso, utilizarían la última, la 99, la que tenemos en las demás, y el nuevo código que estarían utilizando sería la 01, 02 y 99. En su caso, ¿cuál fue la que eliminaron? Si tenemos 01, 02 y 99, como ustedes pueden ver, la que se eliminó fue la 03, ¿no? ¿Por qué fue que se eliminó la 03? Porque, si ustedes pueden ver, realmente es que hubo una disminución de lo que es el uso, ¿no? Como les comentaba, esta fracción en sí ya no estaba siendo muy utilizada, por lo cual hubo una compactación. La 4407-2901, la 2902 quedaría en la 01. Les comentaba hace rato, tenemos el mismo numeral, tenemos el mismo impuesto general de importación, entonces como es el mismo, lo compactaron en la misma. La 02 quedaría, perdón, la 03 quedaría en la 02 y en la 99 quedaría la 4407-2999, ¿no? Y además agregaron una fracción en específico que se encontraba directamente ahora sí que nos vamos al último nivel, a las demás de las demás, la agregaron directamente aquí en esta misma fracción, ¿no? Ahorita a lo mejor se les podrá sonar muy descabellado, oye, sí está medio complicado, sí como que veo que esta fracción, de las que tenía, pues me las van a reducir, oye, ¿cómo le voy a hacer? Realmente les aseguro que va a ser más sencillo cuando ya Secretaría de Economía
saque completamente el listado de las fracciones ya correlativas directamente las pasadas con las nuevas y podemos entenderlos, ¿no? Igual, si a ustedes les llega a surgir alguna duda más adelante, las podemos compartir con mucho más calma, ¿no? ¿Cuáles son los puntos a destacar dentro de esta nueva, ahora sí que puntos a cambiar? ¿Qué es lo que pasa con la parte de la LIGE? Ya cambiamos, vamos a cambiar la parte de la ley de impuestos generales de importación y exportación, vamos a cambiar las notas, pero ojo, recuerden que no nada más de esta parte se compone la parte de la clasificación arancelaria, sino también tiene que venir un cambio más adelante con la parte de es la ley aduanera. En la ley aduanera tenemos muchos artículos en donde nos maneja todavía fracción arancelaria y nos hace referencia a esta parte. Entonces, la ley aduanera va a ser uno de los puntos en donde también se van a cambiar algunos artículos para mencionar estos nuevos cambios que va a tener la ley de impuestos generales de importación y exportación. Para lo cual, uno de los puntos más importantes que yo creo que voy a resaltar con ustedes y de suma importancia es que van a crear el artículo 184-C que nos menciona en un apartado. El agente aduanal e importador serán suspendidos para operar en el sistema electrónico aduanero para despacho de mercancías hasta por un mes calendario cuando lleguen a tener alguna incidencia en alguna importación definitiva que tenga que ver con con avisos automáticos, con precios estimados sobre todo, y si tienen ahí alguna, ahora sí que con nuevo, una fracción arancelaria o un número de información comercial equivocado en las revisiones por parte de la autoridad, pues los van a suspender por la parte de un mes, ¿no? Y tendrán hasta 7 días para solventar esta parte. Si no pasa un mes, pues los van a suspender por completo y les van a cancelar tanto la patente y en su caso al importador, pues también los van a tener sanciones, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con esta parte de lo que son los nuevos números de información comercial para que no caigamos en esta parte de las incidencias, ¿no? Les aseguro de antemano que de todos modos lo que son sus agentes aduanales ya están en el estudio de estos nuevos números para que puedan adaptarlo directamente a lo que son sus fracciones arancelarias que están utilizando y puedan correlacionarlos para que no lleguen a caer en estas incidencias, toda vez que realmente aquí también va involucrado mucho la patente de ellos y les aseguro que pues no sería justo y tampoco sería agradable que el agente aduanal pudiese caer en este tipo de sanciones, ¿no? Entonces, esta es la información que tengo para ustedes. Igual, si les llegan a salir dudas, como dice Francisco, más adelante vamos a platicarlas para poder solventar lo que son sus dudas y algunos comentarios que puedan tener acerca de esta parte. Por mi parte sería todo. Voy a pasar y ceder la palabra a lo que es el licenciado Daniel para que pueda continuar con su tema que, como les comentaba, también es muy interesante y él lo va a ver de la parte de lo que es la agencia aduanal. Licenciado Daniel, si me hace el favor. Sí, gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Pues sí, es un tema muy interesante, ¿no? La clasificación arancelaria y sobre todo hoy en día lo que vamos a ver ahorita, que son los aceros, los químicos, pues una mercancía que ha estado durante los últimos años, ha estado la autoridad pues muy de lleno y muy de cerca, ¿no? Viendo este tipo de mercancías e imponiéndole ciertas regulaciones y restricciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que la clasificación de estas mercancías, pues las tengamos bien revisadas, bien detalladas, para pues, no cometer ciertos errores que nos pueden llegar a causar ciertas pues graves, ¿no? Como es el caso de la suspensión del padrón de importadores, algún PAMA por tener algún aviso automático que no coincida con la fracción arancelaria que declaramos, que mercancías que estemos importando y las cuales no tenemos nosotros el permiso para la importación, sobre todo las
en el anexo 2. Entonces sí es muy importante lo que es la revisión de este tipo de mercancías, sobre todo las que llamamos sensibles, ¿no? Sobre el detallado de la revisión. En este caso, por ejemplo, tenemos la clasificación de los aceros, ¿no? Eso es algo que nos hemos venido topando mucho con pues el aprendizaje, ¿no? En conjunto aquí con el mismo importador, las personas que nos hacen el favor de ver la mercancía físicamente. Hay que estarlos capacitando, sobre todo en estos tiempos, para que nos puedan proveer de la información que requerimos para la clasificación, o que simplemente requieren ustedes también como importadores solicitarle tanto al proveedor, a solicitarle al comprador, solicitarle al ingeniero que va a utilizar esas mercancías, porque más que ellos son los más indicados a proporcionarnos esta información que vamos a estar viendo ahorita, ¿okay? Para poder llegar a determinar correctamente la clasificación arancelaria. Dentro de los documentos más importantes y que siempre requerimos al momento de recibir una llamada o al momento de que nos indiquen, ¿sabes qué? Ocupo clasificar una mercancía que es de acero. Bueno, pues de entrada, pues ocupamos cierta información técnica, ¿no? Si llamemos información técnica, sobre todo para el caso de lo que son los tubos, láminas, perfiles, todo este tipo de flejes, que también son muy importantes, pues requerimos solicitarle el certificado de molino. Certificado que ahorita lo vamos a ver porque es importante, o el certificado de calidad. Estos documentos son de vital importancia y ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado, sobre todo el caso del certificado de molino. ¿Por qué? ¿Por qué es importante y por qué se requiere, no? Que de ahí vamos a extraer mucha información que nos va a ayudar a la clasificación arancelaria. Se reciben, por ejemplo, consultas de, oye, clasifican una lámina de metal. Bueno, ya de entrada al que nos mencionen metal, pues ahora sí hay que empezar a indagar y hay que empezar a solicitar esa información. Metal, pues, ¿qué tipo de metal, no? Es un acero, ¿ok? Es un cobre, es un aluminio, es un bronce. Entonces, ya empezamos a delimitar esa información y podemos caer, por ejemplo, en el caso de los aceros, que los aceros son un poquito más complicados porque hay un poquito más de diferentes tipos de aceros, que ahorita lo vamos a ver también. Entonces, de entrada, el certificado de molino es uno de los documentos muy importantes o de calidad que ocupamos requerirle al proveedor de las mercancías, que vamos a extraer cierta información. El packing list, ¿ok? Si ya tenemos esa mercancía ya en camino hacia nuestro proveedor, ya nos la envió a nuestra bodega, o ya viene vía marítima en el contenedor, pues esa información también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque en el packing list también viene información importante que pudiese ayudarnos. Sobre todo, pueden venir medidas que son muy importantes, pueden venir los pesos también que son importantes. Entonces, de todos estos documentos vamos a estar extrayendo información que nos van a ayudar a determinar correctamente la clasificación arancelaria. Tenemos también la información de las normas internacionales. Todas las industrias de acero, llámese los molinos y los productores de acero, trabajan sobre ciertas normas. A lo mejor ustedes ya las han escuchado mucho recientemente, las normas ASTM, en las cuales si yo voy a producir un acero inoxidable, si voy a producir una barra para grado de herramienta, si voy a producir un tubo, que a lo mejor es soldado. Entonces, cada tipo de producto que van a producir el molino o el productor de acero, debe sujetarse a este tipo de normas. ¿Por qué? Porque este tipo de normas te la van a decir la presión que deben soportar, bajo qué combinación de carbono o de químicos o de otros tipos de metales deben de ser a lo mejor mezclados. Y entonces esas normas nos dan también mucha información elemental para poder llegar a tener esa clasificación arancelaria correcta, ¿no? Especificaciones técnicas son muy importantes también. Hay especificaciones técnicas
que por ejemplo, a lo mejor traemos láminas de ciertas dimensiones, a lo mejor traemos láminas que pueden traer ciertas perforaciones. Entonces, muchas de las veces, a veces las láminas, aunque vengan por medidas muy pequeñas, las mismas notas explicativas, como lo mencionaba Gustavo, son tan específicas que te están incluyendo, aunque vengan información de que la lámina es un poco pequeña o que traiga ciertas perforaciones, la misma notas explicativas te va a decir, sabes que independientemente de que vengan cortadas bajo ciertas dimensiones o que traigan perforaciones, las vas a considerar como tal, una lámina, no lo vas a considerar como una manufactura, ¿no? De acero, que muchas de las veces pudieras caer en esa mala clasificación de los aceros, ¿no? Que lo vas a mandar a una manufactura porque dice, a lo mejor es una pieza muy pequeña y no se va como tal. O a lo mejor es una pieza que ya por sus características dices, no, pues es que es uso específico para la máquina o para el producto que yo estoy haciendo. Pues sí, puede ser que sí caiga dentro de esas especificaciones y que se vaya como una parte, pero en su mayoría, muchos de los trabajos que pueden considerarse trabajos que no son tan elaborados como perforaciones o ciertos cortes rectangulares, cuadrados, no le van a dar el carácter esencial de una parte del producto que tú vas a elaborar, ¿no? Las fotografías, la mercancía de etiquetado, ¿por qué son importantes las fotografías? Bueno, cuando vamos a empezar a clasificar, por ejemplo, muchas de las veces los tubos nos va a dar mucho la pauta si la información técnica que nos proveyeron no es la suficiente. Muchas de veces la fotografía en un tubo, podemos llegar a ver en esos tubos que ya viene grabada cierta información técnica. Por ejemplo, como es el caso de las normas internacionales bajo los cuales fueron producidos esos productos. Ahorita con la ayuda de las herramientas del Internet, al momento de indicarle el tipo de norma que se está tratando, ya te puede dar una información clara bajo el tipo de acero el cual está hecho ese producto. Entonces, si no tenemos una información de la norma, a lo mejor en la especificación técnica, en el certificado de molino de calidad, pues muchas veces en la información de las fotografías podemos recabar esa información. O también en el etiquetado que viene marcado en cada cierto de los productos. ¿Okay? La revisión física es importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer la confronta física contra los documentos, ¿no? Eso es muy importante también, asegurarse que una vez que tengamos ya la clasificación del acero, en base a todos los documentos que ya pudimos recabar o la información que nos proveyeron, ya sea vía correo o en hojas técnicas, entonces vamos a confirmar que lo del certificado de molino o la información técnica que nos hicieron llegar, a lo mejor el certificado de calidad, coincide con nuestras mercancías físicas. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden ustedes que la autoridad aduanera, por ser una mercancía que puede considerarse como difícil de identificación, puede llegar a tomar una muestra, ¿ok? Y esa muestra la puede mandar a análisis. ¿Ok? Hay ciertas aduanas que ya están trabajando bajo ciertos, hay un aparato, el cual ya tiene ciertos parámetros. Esos parámetros es como hoy en día, lo voy a comparar, ¿no? Con lo que se está viendo ahorita, ¿no? El tipo de termómetro que tenemos ahorita para medir la temperatura. Y es un aparato similar que al momento de posicionarlo en el elemento metálico, llámese lámina, tubo, te puede dar el tipo de producto de cuál se trate, si se trata de un acero inoxidable, si se trata de un acero galvanizado. Entonces ya tienen ahí los elementos y esos aparatos les dan la información de la clasificación la cual debe tener ese producto. Entonces, sí es importante hacer el match con la información física que tenemos de lo que vamos a importar cuando ya tengamos la clasificación arancelaria de ese producto, ¿no? Otro dato muy importante son las medidas, como lo había mencionado, ¿no? La anchura, hay partidas en el capítulo 72
que nos hablan de que pueden ser pues superiores a los 600 milímetros de anchura o inferiores a 600 milímetros. Entonces, si a lo mejor tenemos elementos como decir una lámina de acero inoxidable, ¿ok? Bueno, ya tenemos la correcta descripción. Pero ahora, a ver, me voy a mi tarifa y me encuentro que hay láminas de acero inoxidable de ancho superior a 600, por decir un ejemplo, o de ancho inferior a 600. Entonces, si no tenemos esa información, podemos caer, con el simple hecho de no tener la anchura, caer en una inexacta clasificación. Aunque el producto sí se trate de acero inoxidable, pero por la anchura ya no es correcta la clasificación arancelaria. Al igual como el espesor, también es lo mismo, también fracciones arancelarias están determinadas también por el espesor. En el caso de los tubos, por el diámetro. Llámese los tubos también si son soldados o sin soldar. Que ahí caemos a veces en una controversia. Muchos de los tubos, hay ciertos tubos que a simple vista podemos tener los documentos y nos dicen que es un tubo soldado. Pero revisamos a lo mejor físicamente la mercancía o las fotos que nos proporcionan y vemos que no se le ve soldadura. Bueno, es que hay ciertos tipos de tubos que pueden estar soldados, pero no se les ve la costura. Entonces, es muy importante. Podemos caer también en hacer una clasificación arancelaria incorrecta por lo que estamos viendo físicamente sin cotejarlo con lo que es los documentos, ¿no? Porque a lo mejor los documentos nos dicen que está producido bajo una soldadura, pero que la soldadura no es visible, ¿no? Y sí se han dado ese tipo de casos, ¿no? Entonces, sí es importante tener toda esa información y confrontarla con la información física también, ¿no? Nos pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, el certificado de molino, como les mencionaba, ¿no? El certificado de molino es muy importante porque nosotros aquí vamos a recabar mucha información elemental para poder determinar la correcta clasificación. Como les mencionaba, el certificado de molino nos va a proveer muchas de las veces la descripción de la mercancía, ¿ok? Esa descripción, por ejemplo, en el caso que estamos viendo aquí ahorita, en el punto número 1, dice ahí que es hot roll, ¿ok? Que es laminada en caliente. Entonces, para las láminas es importante esa parte también, ver si es laminado en caliente, laminado en frío. Entonces, ya empezamos a tener información técnica, a recabar información técnica del tipo de acero que estamos trayendo. Ahí mismo, en ese mismo número 1, tenemos que este producto está hecho bajo la norma ASTM A-36. ¿Ok? Entonces ya nosotros ponemos a investigar a qué se refiere esta norma ASTM A-36. Por ejemplo, en la parte inferior de su pantalla, vemos ahí un ejemplo de la norma ASTM A276, A276M. Al momento que ustedes buscan esa información en internet, les va a decir, dice, por ejemplo, en este caso, dice Standard Specification for Stainless Steel Bar Shapes. ¿Ok? Aquí ya por el tipo de norma, tú ya estás viendo que ese es un producto que es de acero inoxidable. ¿Ok? Y que se trata, puede ser de una barra. Entonces, la misma norma bajo la cual está producido te va dando información que vas recabando para poder ir ya delimitando y excluyendo ciertas partidas del capítulo 72 a la cual tú ocupas ya determinar la fracción arancelaria. ¿Ok? Por ejemplo, también otro dato importante, ahí tenemos la composición química. La composición química ahí viene representada con los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, ahí tenemos que el carbono tiene .24, el níquel .011, el silicio. Todos estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque en base a estos elementos vamos a saber si el producto es aliado, si el producto es acero inoxidable, si a lo mejor la información
de la misma norma bajo la cual fue producido este acero, no nos dicen la información. Entonces, tenemos otro elemento en el cual podemos corroborar la información o verificar si es correcto que la norma bajo la cual está producida y bajo los químicos que tiene, o los metales, o los componentes que tiene, si se trata de un acero inoxidable o se trata de un producto aliado o no. Entonces, estos elementos son importantes tenerlos para poder determinar la correcta clasificación de los aceros. Si no tenemos estos elementos, sí podemos estar clasificando en base solamente a una descripción, que no sería lo correcto. Una descripción a lo mejor proporcionada, a lo mejor que sea un poco vaga. Entonces, esto nos va a traer consecuencias y consecuencias graves. Entonces, sí es importante, y eso es lo que siempre hacemos hincapié, de que todos estos elementos que ustedes deben de recabar para poder determinar la correcta clasificación de los aceros y poder, con toda esta información, ir delimitando bajo los tipos de aceros que vamos a ver ahorita y por qué es importante, ¿no? ¿Ok? Siguiente, por favor, Gustavo. Bueno, productos de acero que tenemos. Tenemos productos laminados planos, las láminas. Tenemos alambrón, barras, perfiles, el alambre. Aquí hay un dato importante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor nosotros podemos ver un alambre, pero para efectos de nuestra vista, o a lo mejor comúnmente conocemos un alambre, ¿no? Pero puede ser que ese alambre, para efectos de clasificación arancelaria y por especificaciones, ya no se trate de un alambre, sino se trate de un alambrón. Entonces, tan es así que hay que estudiar las notas y hay que verificar bien si realmente se trata de un alambrón o se trata de un alambre, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el alambrón y el alambre en cuanto a regulaciones y restricciones arancelarias, ¿okay? El alambrón está sujeto a aviso automático y ciertos casos del alambre no. Entonces, podemos caer en eso que estamos clasificando un alambre y no está corregimiento y resulta ser que por no revisarlo bien o porque la información que no pudimos tenerla al 100% se clasificó incorrectamente, pues ya vamos a tener una falta de un aviso automático o un permiso, ¿no? Entonces, si es algo delicado, y por eso es que todos estos productos de acero tienen que ser revisados así, bajo la lupa para poder tener una clasificación exacta, ¿no? Tenemos tubos de acero, barras huecas. En los tubos, sí es algo muy común, ¿no? En que los tubos puedan venir soldados o sin soldar, como se los había comentado anteriormente. Las dimensiones son muy importantes aquí en los tubos, sobre todo el diámetro interior, exterior, que nos van a determinar también la fracción arancelaria. Y en un producto laminado, pues no es tan importante plano, pues ahí ya es otra medida. Ahí ocupamos la anchura, el espesor, el largo, y en el tubo de acero sobre todo nos va a mandar aquí lo que es el diámetro del mismo tubo, ¿no? El diámetro, el espesor, si es soldado o no. Esos tres elementos en los tubos es muy, muy importante, ¿ok? Siguiente, por favor. Otros tipos de aceros que tenemos, pues, por ejemplo, el aliado, sin aliar, el acero galvanizado, el acero inoxidable. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a determinar eso? Como les decía ahorita, con los mismos elementos químicos que ya tenemos por ahí en nuestro certificado de molino de calidad, vamos a determinarlo. Por ejemplo, en la siguiente lámina tenemos lo que es el acero aliado. Bueno, si se fijan, los aceros, dice, les voy a leer un poco lo que dice aquí para podérselos explicar, ¿no? Dice, los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable y que contengan uno o varios de los elementos indicados a continuación en las proporciones en pesos siguientes. ¿Ok? Entonces, para nosotros determinar si se trata de un acero aliado o no,
debemos de confirmar con el certificado de molino que ya tenemos y revisar elemento por elemento. Si alguno de los elementos que en el certificado de molino tenemos rebasa uno de los porcentajes, cualquiera que sea de estos, ya lo vamos a considerar un acero aliado. ¿Ok? Imagínense ustedes, si no tenemos esos elementos o esos porcentajes que contiene ese tipo de acero, no vamos a poder determinar si se trata de un acero aliado o no. Por lo tanto, podemos caer en una inexacta clasificación. Y por consiguiente, si hubiera un requerimiento a la autoridad, un análisis químico, una toma de muestra, un reconocimiento, y ellos ya ahora sí, con pruebas de laboratorio, pueden determinar que sí se trata, a lo mejor que trae el porcentaje de aluminio del 0.40% de aluminio. Entonces, ahí ya lo van a considerar como un acero aliado y por ende la clasificación arancelaria que se le dio va a estar incorrecta. ¿Ok? Eso es lo importante, si se fijan, cómo estamos amarrando el certificado de molino y lo estamos amarrando con las notas explicativas del capítulo 72 y ahí te dicen, a ver, vas a considerar acero aliado aquel que tenga alguno de estos elementos mayor del porcentaje que se estoy indicando así, aquí. Hay ciertos elementos, como al final dice, cuando dice sea superior o igual al 1%, pero ¿en qué casos? Hay unas excepciones. Si trajera azufre mayor de ese porcentaje, fósforo, carbono y nitrógeno, no hay ningún problema. Ahí ya no se va a considerar aliado. ¿Por qué? Porque la misma nota te lo está excluyendo. ¿Ok? En la siguiente lámina vamos a ver el acero galvanizado. ¿Ok? El acero galvanizado. Muchas de las veces pensamos, bueno, es que el acero galvanizado, nos dicen, no, no es acero galvanizado, trae un recubrimiento de zinc. Bueno, sí, viene siendo lo mismo, ¿no? El zincado es el galvanizado. Como lo mencionaron por ahí, pues ahora sí viene de la persona, el nombre de la persona científico que hizo, que le nombró a este tipo de zincado, ¿no? Al metal, ¿no? Entonces, hay ciertos metales, como en el caso de los zincados, que pueden ser zincados electrolíticamente. Entonces, también esta información se debe de tener, porque podemos clasificar un acero galvanizado, ¿ok? Pero que ese acero galvanizado puede estar galvanizado a lo mejor también por una de las caras o por dos de las caras. Entonces, esos elementos también son importantes. ¿Para qué? Para poder determinar en qué partida va a ir exactamente, su partida en su caso, y fracción arancelaria. Eso también es muy importante, ¿no? La siguiente lámina vamos a ver lo que es el acero inoxidable. El acero inoxidable, nos vamos a dar cuenta muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene un elemento muy común, ¿ok? Que es el cromo. En cuanto nosotros vemos ya el certificado de molino y tenemos identificado que para el acero inoxidable debe contener cromo del 10.5% en peso o más, en ese momento ya sabemos que se trata de un acero inoxidable. Y ya nos evitamos de revisar si es aliado o no es aliado, entonces ya no vamos a ir a la subpartida o a la partida donde están los aceros inoxidables. ¿Ok? Entonces, sí es importante, si se fijan, esta información que estamos requiriendo, mucha información no la vemos o no la tenemos en el producto físicamente. A lo mejor nos pueden comentar los importadores y nos dicen, ¿sabes qué? Es que tú tienes la mercancía físicamente, puedes ver, a ver si, no, es que físicamente, como vemos en las imágenes aquí, podemos tener esos tubos o esas barras o esas láminas, pero no nos van a indicar físicamente el porcentaje de esos elementos como el cromo, como el aluminio, etcétera. Entonces, sí se ocupan de elementos técnicos, como es el certificado de molino, que nos van a ayudar a determinar esta información. ¿Ok? Sí es importante la revisión física, sí, pero aquí es mucho más importante en lo que son los aceros, la información técnica y documental que nos va a dar la pauta.
El tipo también, lo vuelvo a reiterar, el tipo de norma bajo el cual, norma internacional bajo la cual ese acero está producido. Y hay, así como lo mencionábamos, o lo mencionaba aquí Gustavo, hay cierta correlación. Hay ciertas normas, por ejemplo, internacionales, que son de la ASTM, y hay ciertas normas ya, por ejemplo, en Japón, en Corea, que utilizan otro tipo de normas. Pero esas mismas normas es casi una copia de las normas internacionales. Entonces, hay que adentrarse también a verificar ese tipo de normas internacionales que a lo mejor solamente o se utilizan comúnmente en ciertos países, pero que a la par están correlacionados con las normas de la ASTM internacionales. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En esta siguiente lámina tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El tipo de tubería, ¿no? Hay tipos de tubería, los cuales están soldados longitudinal o helicoidal. ¿Okay? En la primera foto pueden ver, si alcanzan a apreciar, que está helicoidalmente soldado. En la segunda imagen, del lado derecho, podemos ver que esa es una soldadura longitudinal. ¿Ok? En la imagen de abajo hay una imagen que le llaman el seamless, ¿ok? Que no tiene costura, pero que sí está soldado ese tubo. Entonces no vamos a ver una ranura a lo mejor, o lo que le llaman la postura de la soldadura, y físicamente te puede confundir a que si se trata de un tubo soldado o sin soldar. Entonces, a lo mejor la persona que lo está viendo físicamente puede determinar, no, esto se trata de un tubo sin soldar. Ah, bueno, perfecto. Físicamente, en fotos lo podemos cerciorar que no se le ve la costura, pero ya documentalmente nos está diciendo el certificado de molino o la información técnica que sí se trata de un tubo de acero soldado. ¿Ok? Por eso la importancia, vuelvo a reiterar, de la documentación. ¿Ok? ¿Qué recomendaciones tenemos aquí? Por ejemplo, todo tipo de producto siderúrgico tiene que ser rastreable hasta su fundición y el certificado. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Okay, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Y se nos da más el caso con las conexiones de acero, las conexiones para tubería. Llámese los coples, los niples, etc. Nos hemos topado mucho con que el proveedor nos dice es que no tengo el certificado de molino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me venden el acero. Y con ese acero yo hago mis conectores o mis coples y son los que yo produzco y son los que te vendo a ti. Yo no tengo un certificado como tal de molino para mi producto. Ah, bueno, perfecto. Ok, no tienes un certificado de molino para tu producto, pero sí tienes el certificado de molino que te dio tu proveedor a ti, bajo el cual esa lámina que tú utilizaste para hacer tus conectores, ya nos dice qué tipo de acero es el que se está utilizando. Entonces, no me vas a dar un certificado de molino, pero sí me vas a dar también un certificado de calidad. De hecho, ahorita la autoridad para los avisos automáticos están solicitando el certificado de molino y el certificado de calidad para cuando se solicitan los avisos automáticos de los coples. Entonces, y es importante aquí, pues todo producto, como dice aquí, tiene que ser rastreable desde su fundición, ¿ok? Y por eso hay que tener especial atención en este tipo de información, ¿no? Debe correlacionarse con el producto físicamente, ¿ok? Lo que ya estábamos corroborando, ¿no? Y esta información, pues nos va a ayudar también a que no cometamos los errores que podamos hacer al momento de la clasificación. Por ejemplo, aquí en el siguiente, ¿no? Hay una certificación, una norma, que es la API 5L, ¿ok? Esta norma 5L te habla de tubos de conducción para oleoductos o gasoductos, ¿ok? Muchos de los tubos que se importan, esos tubos, puede ser que el importador,
o el comprador diga, no, es que esos tubos no son ni para oleoductos ni gasoductos, ok, pero esos tubos están producidos bajo la norma API 5L. ¿Qué quiere decir esto? Que está, o ese tubo puede ser para un tipo de conexión de oleoductos o gasoductos, por lo tanto, e independientemente que el uso no se le vaya a dar tal cual, la autoridad ha determinado y ha dicho, independientemente de que tu uso no sea para gasoducto o oleoducto, por ser producido bajo la norma API 5L, lo vas a clasificar como tal. Digo, eso es un caso que ya se ha visto a nivel nacional y por eso también hay que tener cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí, como último, ¿no? Pues que siempre hay que tener el despacho del certificado de molino o el de calidad en su caso en todas las operaciones, por eso es importante y hacemos hincapié, ¿no? Siempre al solicitarlo cuando tenemos este tipo de clasificación de productos. La recomendación aquí adicional es de que si saben que van a traer un producto, llámese de acero, que siempre les venga a la mente, certificado molino, certificado de calidad, eso es elemental. Y esto casi les puedo asegurar que nos va a dar un 80% o un 90% de toda la información que se requiere para clasificar ese producto, de acero sobre todo. ¿Ok? Eso es en cuanto a los aceros, ¿no? Sobre los químicos. Bueno, en cuanto a los químicos, pues aquí regularmente en los químicos siempre solicitamos de entrada, o siempre que hay solicitar de entrada, la famosa hoja de seguridad. ¿Ok? La famosa hoja de seguridad, o en inglés llamada MSDS, o Material Safety Data Sheet. ¿Ok? Ese es un dato que siempre solicitamos, que aunque les voy a decir, la hoja de seguridad puede ser que sí nos ayude en ciertos casos y en ciertos no. ¿Por qué? Porque la hoja de seguridad, como tal cual lo dice su nombre, la hoja de seguridad es para eso, medidas de seguridad que debe de tener para el manejo de estas mercancías. Llámese la persona que lo maneje, llámese el transportista que va a transportar este tipo de mercancías, ¿ok? Por lo cual, en la hoja de seguridad solamente van a tener la información de los componentes que sean considerados como peligrosos para su manejo, ¿ok? O que deben de tener. Entonces, muchas de las veces las hojas de seguridad nos ponen los porcentajes de los químicos o de los compuestos que tienen, pero que se consideran peligrosos, ¿ok? Entonces, puede ser que esa hoja de seguridad entonces no nos esté diciendo el total de los químicos o cómo es que está compuesto ese químico. Por lo tanto, como les comentaba, no es que sea del todo claro ni que nos vaya a ayudar la hoja de seguridad para la clasificación. Sí es importante, ¿por qué? Porque hay en ciertos casos que sí, tal cual la hoja de seguridad nos dice es alcohol etílico 100%. Bueno, pues entonces ya ahí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Ya sabemos que se trata de un alcohol etílico, ¿ok? O que se trata de un carbonato de calcio, etcétera. Entonces, si no tenemos, o a veces nos pueden decir las hojas de seguridad que trae el 85% o el 50% de agua, y el otro 50% dice fórmula patentada y es secreto, entonces ya no podemos clasificarlo en base a los elementos que trae. ¿Por qué? Porque el proveedor seguramente, o el productor de ese químico no nos va a decir los elementos que tiene. Entonces, ahí seguramente vamos a tener que irnos por el uso del producto. Si es que se pudiera hacer en base al uso del producto. A lo mejor se trata de un producto que sea para la limpieza, ¿ok? Un desinfectante, un insecticida, etcétera. A lo mejor entonces ya, a lo mejor no vamos a ocupar esos elementos, ¿verdad? ¿Qué otro elemento podemos tener para, si no es la hoja de seguridad? Si no es la hoja de seguridad, entonces ahí podemos tener o solicitar las hojas técnicas del producto, la información técnica del producto. En esas hojas técnicas regularmente vienen muy detalladas el uso de que le están dando el producto. También vienen los ingredientes bajo los cuales están esos elaborados el producto.
y otros elementos más que sí nos van a ayudar. Ahora bien, lo que es los químicos, como recuerdan ustedes, que por ser mercancías de difícil identificación, la autoridad también puede hacer el uso de la facultad de la toma de muestra. Y les voy a platicar casos, ¿no? Ha habido casos que han muestrado ciertos productos que es el mismo producto y ha pasado que la misma autoridad ha determinado diferente fracción arancelaria de un mismo producto que han mostrado a lo mejor 2 veces. Suele suceder. ¿Por qué? Porque a lo mejor la muestra que tomaron en su momento, a lo mejor al momento de su traslado por decir, de cierta aduana de Tijuana a la Ciudad de México, laboratorio, pues ya a lo mejor perdió ciertos elementos y ya no, cuando llegó allá ya no era lo que fue cuando tomaron la muestra, ¿no? Entonces, aquí en los químicos, el punto clave es saber los elementos bajo el cual está este compuesto, es químico, su uso u función también es muy importante, la presentación también, porque en la presentación los químicos te puede llamar, si son muchas de las veces, puede ser un pegamento, por decirles que su presentación es inferior a 1 kilo o superior a 10 kilos, por decir un dato, ¿ok? Que eso nos va a dar cierta pauta para determinar correcta la clasificación arancelaria. También puede ser un mismo producto que tenga 2 fracciones arancelarias, ¿ok? Un químico que puede hacer uso grado reactivo y el otro que puede ser que no es grado reactivo. Entonces, al momento de que si la información técnica, nos dice que se trata que no es grado reactivo, entonces ya la clasificación va a ser diferente, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos elementos son muy importantes. Y aquí también hay que analizar muy bien el contenido de las reglas y las notas explicativas. ¿Por qué? Porque también nos va a decir en ciertos artículos de los químicos, por ciertos porcentajes nos va a decir, aquí se clasifican tales químicos, ¿ok? Cuando sea el porcentaje mayor a 95%. O si es una mezcla, ya no puede ir dentro de esta partida. Entonces, si ustedes nos dicen que se trata, o tenemos información que se trata de un carbonato de calcio, bueno, clasificamos como carbonato de calcio. Pero resulta ser que como no tenemos la hoja técnica, la hoja de seguridad, no sabíamos que ese carbonato de calcio venía del 60-40%, 60% de carbonato de calcio y el otro 40% de otro químico o de varios químicos. Entonces, si pudiera suceder de que se clasifique como carbonato de calcio, pero que no vaya en la clasificación de carbonato de calcio, sino que ya por las mismas notas te los esté excluyendo a otra partida diferente. ¿Por qué? Porque se trata de una mezcla ya. No se trata de carbonato de calcio puro. Entonces ya vamos a tener una fracción arancelaria diferente, ¿no? Entonces todas estas metodologías que se utilizan, tomando en cuenta, como les digo, la naturaleza, las reglas complementarias, el uso, la función, la presentación. Entonces, nos van a ayudar a determinar la clasificación arancelaria de los químicos y es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay otros elementos que nos ayudamos, que muchos a lo mejor los han conocido por ahí o les suena muy conocido, el número de CAS, ¿ok? El número de CAS, ese número de CAS ya está internacionalmente clasificado para ciertos químicos. Me refiero a clasificado no por fracción arancelaria, aunque sí también, ¿verdad? Pero ese número CAS internacionalmente se le conoce, por ejemplo, si nos vamos a la siguiente lámina, Octavio. Gustavo, si nos vamos, gracias. Por ejemplo, aquí tenemos aquí que el alcohol etílico tiene el número del CAS 64175, ¿ok? Entonces, este número de CAS también nos ayuda a nosotros bastante, porque sí hay muchas herramientas a nivel internacional
que ya están determinadas por el número de CAS su fracción arancelaria. ¿Ok? Entonces, una vez cuando empieza a revisar esta información, revisamos número de CAS, clasificamos, y ya después puedes corroborar que de acuerdo al número de CAS clasificado internacionalmente, verificar si ya está, si ya tiene una fracción arancelaria. Y ahí podemos cotejar realmente si se trata del mismo producto o no. ¿Ok? Entonces, aquí como pueden ver en la hoja de seguridad que les mostramos aquí, aquí estamos viendo que este producto trae 85% alcohol etílico, trae 5% metanol, 5% metil-isobutilcetona y otro 5% de acetato de etilo. ¿Ok? Pero en el sinónimo o el uso de este producto es un adhesivo. Entonces, ahí entonces ya hay que entrar a revisar. A lo mejor uno se puede ir rápidamente, lo voy a clasificar como un adhesivo. Pero bueno, hay que verificar, leer notas, leer todos esos elementos de ayuda. ¿Por qué? Porque nos pudiera decir a lo mejor la nota, a ver, si aquí se clasifican los adhesivos que están compuestos de esto y esto y esto y el otro, pero si trae un porcentaje a lo mejor de 80% de cierto químico, se excluye de esta partida y se puede ir al producto del que predomine por porcentaje, ¿no? Entonces, no podemos determinar nosotros también tan fácilmente que vamos a caer dentro o vamos a clasificarlo por el uso, cuando a lo mejor por notas nos puede excluir, ¿no? Entonces, estos elementos, si se fijan, tanto para los aceros y para los químicos, nos estamos apoyando mucho en documentación, ¿no? Excelente, Daniel. ¿Y qué le podrías recomendar a Adriana en este caso para que a lo mejor podamos amarrar un poquito más esa situación? Pues mira, ahí lo que nosotros tratamos de recomendarles siempre es, cuando van a traer productos nuevos, que sobre todo aquí el departamento, es sugerirle al departamento de compras, ¿no? O al departamento, en el caso de muchas veces de las empresas IMEX, ¿no? Pónganse muy en contacto con sus planners o la gente de proyectos nuevos, que les estén diciendo ustedes de qué proyectos van a traer, qué productos nuevos van a traer, si van a traer alguna máquina nueva, un aparato nuevo. ¿Por qué? Porque se adelantan realmente a que si se revise la fracción arancelaria previa al envío. ¿Por qué? Porque a lo mejor se pueden topar que la mercancía que están enviando está sujeta a lo mejor a algún permiso o alguna restricción, y que la llegada de la mercancía a puerto o a la frontera, pues se topan con que ya esa mercancía no la pueden importar y ya pueden ocasionarle demoras, etcétera. Entonces, la recomendación aquí es que sí haya mucha comunicación interna en la empresa, tanto el comprador, los planners, la gente de producción, para que hacerles hincapié que si van a traer productos nuevos, pues que tengamos una información previa, se clasifique y ya tengamos la certeza de que cuando llegue a frontera, aeropuerto o a despacho marítimo, se puede importar sin problema, ¿no? O incluso se puede adelantar, si requiere ese permiso, ya para cuando llegue ya se tenga, ¿no? Excelente, excelente, Daniel. Creo que aquí coincidimos plenamente porque eso es un común denominador de los que nos ha tocado con algunos clientes, de que muchas veces llegan las mercancías principalmente cuando tienen normas oficiales mexicanas y es un problema, ¿no? Entonces, realmente creo que es una valiosa aportación y obviamente aquí ya descubrimos y justificamos de que no solamente es el departamento de Import-Export, sino otros departamentos de la misma IMEX, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa participación, Daniel. ¿Tenemos alguna otra aportación que por ahí nos hizo Damián González, muy valiosa desde el sentido de que también se deben de considerar por ahí los tráficos aéreos? Totalmente de acuerdo, ya ahí se la contestamos. Y por aquí nos hace una pregunta María Guerena, creo que es el nombre, perdón si lo pronunciamos mal, y nos pregunta, hola, ¿cuándo se va a utilizar el capítulo 77? De hecho, estaba
Hola, hola, María, gusto en saludarte. Estaba contemplado para esta sexta enmienda, sin embargo, en el anteproyecto que trae todavía Secretaría de Economía y en la parte que se mandó directamente al Senado ya autorizado por la Cámara de Diputados, no viene considerado todavía lo que es el capítulo 77. Entonces, esperemos y ya hasta que resuelvan directamente lo que es la publicación, dictaminarán si realmente van a agregarlo o no el capítulo 77. ¿No? Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que sea que quiera contribuir o hacer alguna retroalimentación a nuestros ponentes? Vamos a dar un minutito por ahí a ver si alguien nos escribe. Bueno, lo que nos van escribiendo, me gustaría que por favor nos apoyaran con alguna conclusión. Gustavo, ¿nos puedes explicar con alguna? Ya tenemos aquí alguna otra pregunta. Vamos a contestar estas dos y ahorita pasamos al cierre, por favor. Y nos pregunta otra vez María, ¿qué tanto peso jurídico tienen las consultas técnicas hechas por las aduanas locales? Yo creo que aquí nos pueden ayudar los dos. Sí, Daniel, o entro yo primero. Eh, Bueno, sí, entro yo. ¿Qué tanto peso? Realmente sí tienen un peso jurídico importante. Nosotros nos hemos topado con la parte en la que hemos solicitado consultas y nos ha tocado el viceversa, en donde a lo mejor un cliente de nuestro o un proveedor de nuestros mismos clientes les dicen, oye, tienes que utilizar esta fracción arancelaria porque a mí ya el SAT me dijo que es la que debemos de utilizar y en base a un dictamen, ¿no? Sin embargo, resulta importante que para el cliente o para la otra persona o el proveedor es una mercancía que para él pudiese ser que es un insumo, ¿no? Entonces, para ellos es factible que lo utilicen de esta manera. Sin embargo, para nosotros o para el dirigente de nosotros en específico, no le resulta viable utilizar esa fracción porque para él puede ser, como lo mencionaba hace rato, la otra pregunta, puede ser que para ellos no sea una parte de una máquina, sino sea un insumo. Entonces, habría que ver mucho esta parte de los dictámenes técnicos, por lo cual sugerimos en ese entonces que cada quien genere su dictamen para poder corroborar que la fracción arancelaria que están utilizando sea la misma para ambos casos. Y en su caso, pues tendría un peso jurídico importante, ¿no? Daniel, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí es importante cuando existe la duda, ¿no? Siempre apoyarse con la autoridad para poder determinar y estar seguros, ¿no? Estar seguros en el despacho porque puede haber muchas mercancías que a lo mejor sean de controversia y que por esa misma controversia estemos excluyendo a lo mejor un impuesto o algún permiso, ¿no? Entonces, eso ya donde se vuelve un poco delicado. Entonces, sí es importante esa parte, ¿no? Excelente, Daniel. Y definitivamente yo creo que es mejor realizarlas y sobre todo me quedo con lo que comentan ambas partes, pero también lo que vemos en la firma, ¿no? Muchas veces tenemos clientes y proveedores y uno hace la consulta y cuando tiene la resolución le dice a la contraparte, sabes que esta es la resolución y a partir de este momento me cambias la fracción, ¿no? Entonces yo creo que mucho también se va a encaminar al sentido en que nosotros hagamos ese pronunciamiento con la autoridad. Tenemos otra pregunta. Por la parte de YAPRE, no vemos aquí el nombre completo, pero se las voy a leer. Dice, buenas tardes. ¿Por qué ha tardado tanto en entrar en vigor la sexta enmienda cuando otros países ya están en la séptima? En su opinión, ¿a qué se deberá? Sí, de hecho, como bien lo comentas, la verdad, yo creo que somos de los países que más nos gusta hacer la demostración, pero realmente, lamentablemente, en economía es muy poco el personal que tienen para poder llevar a cabo este tipo de análisis. Como ustedes pueden notar, son infinidad de fracciones para la cual tienen que estar analizándolas y se tardaron 2 años, del 2013 al 2015, para realizar este estudio, ¿no? Entonces, imagínense, ellos ya estaban en la sexta y nosotros estábamos haciendo apenas el estudio,
de 2015 a 17 apenas estábamos ya contemplando cuáles eran los cambios, y en 2017 cuando se lanzó la primera parte de la sexta enmienda, pues realmente traíamos todo este atraso de cuestiones legales, ¿no? Que ni siquiera se habían contemplado. Por ese motivo, pues se atrasaron. Y en efecto, ya otros están para la séptima enmienda que entraría en la parte de 2022, ¿no? Excelente. Daniel, ¿tienes algún comentario o por qué opinas que a lo mejor nos vayamos retrasando un poquito más en esto? No, como bien lo comenta Gustavo, ¿no? Sé que ha habido un comité por ahí, apoyado también por Karen, que han estado aportando, ¿no? Pero no, ha habido, y sobre todo con el cambio de gobierno que tuvimos, también eso se detuvo un poco, ¿no? Ya estaban por sacarlo con el cambio de gobierno y también eso también los detuvo, ¿no? Eso es lo que hemos ahí también, comentarios de cerca también que hemos tenido de parte ya de los expertos del comité en Karen. Excelente, excelente, Daniel. Tenemos otra pregunta más. Esta nos las está haciendo Damián González. Dice, ¿consideras que el quinto par estadístico de la clasificación que nos comentaban al inicio sea realmente de ayuda o una carga más tanto para los clasificadores como los importadores, diagonal exportadores? ¿Qué opinan, chicos? En mi punto de vista, al contrario, yo pienso que va a ser más mejor, porque si se fijan, si han tenido la oportunidad de revisar la tarifa de Estados Unidos, ya esos dígitos ya vienen, ya les da la oportunidad de meter más mercancías que se están ya propias del país, ¿no? Entonces, sí me ha tocado, por ejemplo, aquí ver la fracción arancelaria en México y la fracción arancelaria en Estados Unidos, y aquí se va a la genérica y allá está específica. Entonces yo pienso que sí nos va a ayudar a esa parte, en mi punto de vista. ¿Qué opinas, Gustavo? Sí, en efecto, coincido igual que Daniel. Realmente yo creo que a lo mejor para los agentes aduanales o los importadores y exportadores no nos va a ser un poquito tan complicado. Yo lo veo más por la parte de los sistemas como es SAT. Sabemos que Anexo 31 se controla bajo fracciones arancelarias a 8 dígitos, entonces yo creo que ellos son los que van a batallar un poquito en esta parte de ajustar los sistemas para poder llevar a cabo esta cuestión del ajuste, ¿no? Por ende, si te das cuenta, y lo mencionamos hace rato, la parte del capítulo 98 en reglas octavas, pues no se movió nada, ¿no? Por lo mismo, yo lo veo que realmente para nosotros que a lo mejor estamos inmiscuidos mucho en esta parte, se nos va a hacer un poco más fácil, y sobre todo porque traemos el antecedente, como lo menciona Daniel, con la tarifa americana, con la que es la que nos llevamos un poquito más de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que será un poco más fácil. Excelente. Sí, definitivamente también consideramos que puede dar un poco más de certidumbre sobre todo, ¿no? Y a lo mejor cortar un poquito el vicio de mandarlos todas a la 90-99. Muy bien. Vamos a abordar otra pregunta más, chicos. Esta pregunta también nos las está haciendo María. Dice, ¿creen que la autoridad pueda tomar una decisión extrema para los artículos de la partida 6307, tales como cubrebocas, aparte del precio estimado? Mira, hasta ahorita la fecha no se ha postulado nada la autoridad sobre ese tipo de mercancías, ahorita hoy en día. Hoy en día, pues nomás está lo que es el precio estimado, como bien lo indican, el padrón sectorial textil para importar las mascarillas. No hay ninguna regulación ahorita por parte de COFEPRIS, como alguna autorización sanitaria, un aviso sanitario, no lo han postulado. Más sin embargo, he escuchado yo que la Organización Mundial de la Salud quiere que se homologuen y que exista más el libre comercio de ese tipo de mercancías. Entonces, sino al contrario, yo pensaría que México debería ya de quitar los precios estimados, el padrón sectorial, para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de importar esas mercancías que tanto se están requiriendo ahorita, ¿no? Pero pues no sabemos, ¿no?, qué pudiera pasar con la 4T. Excelente. Digo, desde nuestra perspectiva, digo, sí hemos tenido algunas solicitudes por ahí de algunos clientes y por ahí creo que salió una nota muy interesante de Karen, Daniel, no sé si a lo mejor ustedes también la vieron, en el sentido de que a lo mejor no trae algún tema de algún permiso de COFEPRIS, pero por la misma operación o naturaleza del producto estaban pidiendo el registro sanitario, ¿no? Entonces, sí lo decíamos que era muy interesante porque sale a lo mejor un poco de las
de las fases de lo que es comercio exterior, pero sí te metes a un cumplimiento de COFEPRIS, entonces es muy interesante considerarlo. Sí, ya eso es en territorio nacional, como bien lo comentas, ¿no? A la comercialización, sobre todo, les aplicaría, ¿no? Pero sí es. Pero al momento de la importación, como dices, no hay nada, sobre todo lo que comentas, ¿no? El comunicado eso de Karen, que sí, a la venta ya donde, no, sí la puedes importar, pero a ver, la vas a comercializar, ¿dónde está tu permiso de COFEPRIS, ¿no? Tu autorización. Correcto. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Esta la está haciendo un usuario anónimo. Dice, buen día, las consultas de fracción que se solicita a SAT es lo que se considera en Estados Unidos de América como binding ruling. Yo pienso que sí puede hacer lo mismo, ¿eh? De hecho, no sé si les ha tocado entrar a la página de la CBP de Estados Unidos, donde están los rulings famosos, ¿no? Los rulings. Y ahora sí que la practicidad, ¿no? De Estados Unidos es que meten la información y la hacen pública, ¿no? Hacia todos y le aplica a todos. En el caso, la diferencia de México, que las consultas son, ahora sí que por RFC, ¿no? O por la persona interesada, ¿no? Y ahí se quedan, no las hacen públicas, ni tampoco las meten a criterios de clasificación, ¿no? Como antes existía el anexo, ¿no? Donde te decían, esta mercancía, este es el criterio, ¿no? Entonces, pero sí es lo mismo, pero pues la diferencia de que ahí son públicas y acá no, ¿no? Muy bien, excelente. Sí, coincidimos plenamente. Estimado público, ¿alguien más que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a estos dos grandes ponentes? Vamos a dar por ahí un minutito. Digo, ahorita nos llegaron unas, entonces vamos a esperar que nos lleguen otras. Digo, en lo que se va por ahí considerando nuestro público, nada más recordarles que por ahí tenemos la campaña de las mentorías de comercio exterior. Muy importante esta campaña que está haciendo Audico, en la cual le ofrecemos a cualquiera que tenga un programa IMEX a considerar unas ciertas dudas, preguntas que puedan llegar a tener. Nosotros con mucho gusto los estamos dando ahí un soporte. Y obviamente estamos también por iniciar dos grandes proyectos que son Masterclass. Efectivamente, uno enfocado a lo que es el anexo 31, que por ahí, créanme que Audico tiene gran expertise y yo inclusive lo llegué a tomar cuando recién me incorporé y créanme que lo que ofrece es sumamente fascinante y estaban por ahí ofreciendo grandes descuentos, entonces para que lo puedan llegar a considerar. Y estamos haciendo también lo que es el Masterclass de lo que es el CITIPAD de la OEA. Lo que queremos hacer es dar desde una perspectiva más digerible este tipo de certificaciones. Entonces, no sé si no hay alguna otra pregunta por parte del público, estaríamos por concluir, no sin antes a lo mejor pedirles ahí alguna conclusión tanto a Gustavo como a Daniel de lo que fue gran plática. Adelante, Gustavo, por favor, ¿alguna conclusión para nuestro público? Sí, Francisco, muchas gracias. Pues nada más hay que, como les comentaba hace rato, conocer el producto que nosotros vamos a importar, conocer la esencia de nuestras operaciones para determinar una correcta fracción arancelaria y en su caso, si tenemos a los expertos como es la agencia aduanal, pues a darles la información necesaria para que ellos puedan determinar igual también la fracción correcta y en su caso, pues evitar alguna sanción más adelante, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Daniel, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir, por favor? Sí, miren, pues, ahora sí que la clasificación es tan importante, ¿no? Yo pienso que es la parte más importante, ¿no? Del llenado del pedimento, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a dar la pauta, ¿no? Para poder tener una determinación correcta de los impuestos, ver si podemos aplicarle algún trato arancelario preferencial, si está sujeta a alguna regulación o restricción o no arancelaria. En sí, hay que darle esa importancia a la clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque de ahí derivan muchas cosas, ¿no? Que a la larga pueden traer consecuencias graves. Y ahora sí, proveer de los más elementos que se tengan posibles. ¿Para qué? Para facilitar la clasificación. Muchas gracias. Pues, estimado público, damos por concluido esta gran presentación, no sin antes decirles que está siendo grabada para que sea publicada en YouTube y agradecer enormemente a Daniel y a la agencia aduanal Pérez Ortiz por esta gran contribución. Esperamos que se puedan seguir sumando para vivir esta gran experiencia. Gracias, Gustavo, y muchas gracias por su tiempo y estaremos en contacto. Síganos en redes sociales. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.